Hola, soy David. Hoy vamos a contemplar el Evangelio del lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Simón y Judas. No Judas el Iscariote, sino Tadeo. Y es importante que hoy analicemos dos cosas. La primera cosa es que en el Evangelio de hoy el Señor dice que pasó toda la noche orando. Y es muy curioso ponerse a pensar que el Señor estuvo orando toda la noche antes de elegir a los 12 apóstoles. Es decir, no fue una casualidad, el Señor lo pensó muy bien. Y no solo que lo pensó, sino que lo puso en el corazón de Dios. Y en la comunión perfecta que había en el corazón de Dios Padre con Dios Hijo, el Señor los escoge a los 12 sabiendo qué es lo que iban a vivir cada uno y sabiendo cómo era el corazón de cada uno. Hay veces en las que cada uno de nosotros ora, pero no es tal vez la oración que el Señor quisiera. Dice que pasó toda la noche orando el Señor. Y unos dirán, bueno, toda la noche, ¿será que nosotros tenemos que orar toda la noche entonces? No es tanto que oremos toda la noche, no es tanto el tiempo, sino la calidad. A veces nosotros queremos tomar una decisión y de hecho las tomamos, y muchos de nosotros sí nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios querrá? A lo mejor no necesariamente nos preguntamos, no sé en qué punto estás tú, pero Dios quisiera tomar parte también de esa decisión que tú quieres tomar. Y no es una cuestión de que tú tengas que solamente ponerlo en oración un día. El Señor, o a lo mejor comiences a poner eso en oración. Pero el poner en oración significa, en primer lugar, que uno tiene que vaciarse para que el Señor pueda hablar. No estoy hablando del rezar el rosario, no estoy hablando de ir a misa, ¿eh? Estoy hablando de orar. No estoy hablando de que lees, vas, te sientas al frente del Señor y comienzas a leer un libro espiritual. No, oración. Es este diálogo con Dios. Pero es necesario que nosotros nos detengamos en la vida un poco para que consideremos aquello que el Señor quiere decir a nuestra vida. Vas a tomar una decisión, por simple que sea. Detente, ora. Y al orar, escucha. Cuando a veces oramos, nosotros, muchos de nosotros a lo mejor abrimos la palabra de Dios e intentamos que esa palabra de Dios, con esa palabra de Dios que estamos contemplando ese día, ese momento de oración, nos diga, nos hable y que esa sea como un oráculo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El Señor no es un oráculo. El Señor no es la bolita mágica que nosotros la frotamos para que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer. No es el Señor una lamparita que nosotros la frotamos para que aparezca y luego entonces nos diga qué es lo que tenemos que hacer y nos conceda nuestros deseos. No, el Señor tiene su propia voluntad y la mayoría de las veces es una voluntad que está lejana a la nuestra, porque no es por nuestra humanidad, por nuestros deseos, por lo que a lo mejor está en nuestro corazón. Y a lo mejor nosotros queremos hacerle encajar a esa voluntad de Dios, a esa voz de Dios, queremos hacerle encajar en nuestro plan. ¿Qué tal si vamos a la oración vacíos para que el Señor nos hable? Efectivamente nos hable. El Señor a lo mejor no te va a dar la respuesta en ese rato que tú le pides. Yo recuerdo cuando yo le pedí signos al Señor de qué es lo que el Señor quería para mí en mi vida. Si es que el Señor quería que yo sea sacerdote, yo le pedía al Señor, Señor, dime si es que tú quieres que yo sea sacerdote. El Señor no me dio un signo, me dio 6 signos. E incluso con los seis signos que el Señor me dio, yo decía, no,
esto no es para mí. Porque al final el Señor puede darte 6 signos como a mí, puede darte 20 signos, puede darte uno solo. A lo mejor el Señor puede hablarte a través de un cartel que no tenga nada que ver con la fe y ya te está hablando. Pero cuando nosotros no queremos escuchar, cuando nuestra cabeza y nuestro corazón sobre todo está cerrado, no hay poder que pueda entrar, porque tú eres el que tienes que entregarle la llave de tu corazón a Dios para que Él abra y tú voluntariamente abras y entonces entre la voz de Dios. Pero puede, Señor, que el Señor te hable y te hable y te hable y tú no escuches. Tú puedes a lo mejor ir a hacer una vigilia en la noche y a lo mejor no escuchas. Por eso es que es importante entender esto que el Señor hizo. Puso en oración una decisión que iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Él lo puso en oración. Él que era todo Dios, Él que tenía comunión plena con el Padre todo el tiempo. Aquel que no se desconectaba de Dios nunca, se puso a orar durante toda la noche. Que se note también que aquella decisión que tú quieres tomar, a lo mejor en tu vida, esté llena de Dios, no tanto llena de tus propios deseos. Que el Señor nos ayude a vivir como estos apóstoles, y esta es la segunda cosa que quería decir, como estos apóstoles. Uno de ellos, Zelote, tal vez de este conocido movimiento político que quería derribar el Imperio Romano. El Señor escoge lo que Él quiere. Él sabe cómo vamos a responder. Él sabe lo que nosotros somos. Es cuestión de que nosotros le dejemos a Dios entrar en nuestra vida. La llamada, el escogitamiento, tiene mucho que ver con la oración. Estas dos cosas van unidas y se unen en el amor. El Señor siempre llama en un momento de amor. Siempre llama en un momento de amor. Y nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir la palabra, que nos ayude a escuchar su voz y que nos ayude a orar. Que nunca nos cansemos de orar para entender y saber cuál es su voluntad en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.